Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al Museo del Noreste, a esta conferencia titulada Constitución de Apatzingán, Cimiento del Estado Mexicano. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida al maestro Óscar Tamés Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me voy a permitir leer una breve síntesis de su vida. Maestro normalista, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Educación, con maestría en Educación, campo formación docente por la UPN, Universidad Politécnico Nacional. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, funcionario público estatal y municipal en diversos cargos. Obtuvo el premio Francisco Cerda en 2008 al mejor editorialista del año, obtuvo la medalla Rafael Ramírez al mérito docente, es miembro de la Asociación Estatal de Periodistas en Nuevo León, es miembro también de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Nuevo León, consocio de la Sociedad Nacional de Historia, Geografía y Estadística, periodista en monitorpolitico.com y editorialista decano en Café Político, banda de radio 1230 de AM, y es autor de diversos ensayos históricos sobre la independencia mexicana, la Revolución Mexicana, y especializado en la metodología de la investigación histórica de la historia del tiempo presente. Los dejamos con el maestro Óscar Tamés Rodríguez. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctora, compañeros, historiadores, compañeros de los espacios donde laboramos, amigos de la historia. A todos ustedes, gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias a los amigos de la historia, historiadores que nos siguen por canales de televisión, por internet. Luego a veces olvidamos agradecerles a ellos también. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, y trataremos de hacerlo lo más ameno, y si les parece, porque espero se despierten inquietudes, se despierten dudas, al final las anotamos y al final las tratamos de profundizar todas ellas, y si podemos las respetamos. Entonces, muchas gracias. Estamos en el día importante, cumbre desde la visión político-ideológica del movimiento de la Revolución de Independencia. Ustedes habrán visto en diferentes medios la relevancia nacional que tuvo este efeméride, y bueno, aquí reconocimiento, respeto y agradecimiento a tres museos, a MUNE, Museo de Historia, Museo de Palacio, porque es con ellos con quien se conmemora este efeméride, y qué mejor que la Casa de la Historia para conmemorar el bicentenario de la primera Constitución mexicana. Y aquí los abogados tendremos que definir de si es desde la línea del derecho positivo o desde la línea del derecho constitucional. Aclaro, estamos sustentados desde el derecho constitucional, así es que es la primera Constitución de nuestro país, y el primer documento que define ideología y define la visión de nuestros sujetos. En fin, con esta introducción, si así les permiten, vamos a entrar de lleno a lo que es la presentación. Es un pequeño índice que me parece de respeto, y aprovecho para decir, es más un reporte de investigación que una conferencia armada como tal. Lo explico porque muchos de ustedes son investigadores y se exponen distinto. Cuando tú armas una conferencia, vas hilarando, vas dándole un sentido determinado. Aquí es un reporte de investigación donde queremos demostrar dos hipótesis. Una de ellas, la primera Constitución mexicana, que es la de Apatzingán, y dos, el primer legislador por Nuevo León, José María Morelos y Pavón. Bien, empezamos con el primero de los apartados. La relevancia de la Constitución de Apatzingán es porque es el momento, como lo decíamos hace unos instantes, es el momento en donde la revolución deja de ser una batalla de balas y de sangre, perdón por el término,
para convertirse en una batalla ideológico y política. Es el momento en donde la insurgencia adquiere una figura filosófico y de teoría política dentro del movimiento de la Revolución de Independencia. Es donde se plasman por primera vez elementos como soberanía, como garantías individuales, es decir, iremos viendo todos estos elementos a lo largo de la presentación, pero queremos iniciar diciendo por qué de la importancia. Es el bicentenario del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, conocido como Constitución de Apatzingán. El nombre oficial, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, y bueno, el nombre conocido, Constitución de Apatzingán. Entramos a los términos, a los temas, y dentro de estos temas, para poder hablar de la Constitución, cómo se dio, por qué legisla Morelos por Nuevo León, por qué los insurgentes que participan son quienes establecen, vamos a un apartado de contexto histórico. Dentro de ese contexto histórico, rápidamente, porque ustedes profesionales de la historia conocen esto muy bien, solamente para contextualizarnos, hay tres grandes etapas en el movimiento de independencia, y lo relevante aquí es que siempre ubicamos a Morelos en la segunda etapa y como que se da una sensación de distancia entre primera y segunda. Morelos se suma al movimiento insurgente a un mes y 4 días de haber iniciado la revolución de independencia. No es distante un movimiento de otro. Se hace distante cuando ya en 1811 mueren Hidalgo y Allende y asumen el liderazgo López Rayón y José María Morelos y Pavón, que dicho sea de paso, de esa disputa política por el poder derivan una serie de acontecimientos que, si no se han dado, a lo mejor el movimiento hubiera tenido un cauce más rápido y menos radical. ¿Por qué? Porque en su momento, en 1810, Hidalgo le dice a Morelos: te encargas, ahí te encargo, Morelos, te encargas de los ejércitos del sur, y a Rayón en Saltillo le dijo: te encargas de formar o de coordinar los ejércitos del norte. Ya Hidalgo tenía la visión de dos grandes generales para el movimiento armado. Quiero, y esto es hipotético porque no hay el elemento, quiero presuponer que él, al regresar, dice: me quedo al frente de los ejércitos del centro del país. Entonces ya tendría una estructura nacional. No se puede concretar porque él fallece, y como López Rayón dijo: a mí antes de morir me encargó la revolución, yo soy el jefe, ¿no? Así es que ahí es donde va a iniciar la disputa entre el jefe de facto y el jefe de nombramiento. El jefe de facto, el que tenía la fuerza militar, pues una guerra, y el que tenía la encargatura del despacho. Bien, dentro del contexto histórico, ya vimos fechas, momentos. Tenemos que entrar al elemento Constitución de Cádiz, y esto es bien importante porque luego de aquí va a derivar por qué sí es el primer diputado, no solo el legislador, el primer diputado. Las Cortes de Cádiz se dan en un contexto europeo en donde la corona española necesita reforzarse, pero el movimiento insurgente de América ya estaba en efervescencia. Así es que abren a diputados de América, de este lado del océano, los espacios para las diputaciones, y convocan a elecciones. Esto es importante porque se da un sistema electoral dentro de las Cortes de Cádiz, que luego va a ser copiado por el Congreso de Chilpancingo. Y las Cortes de Cádiz, la provincia de Oriente, concretamente el Nuevo Reino de León, sí elige a un diputado que iba a ir a legislar a Cádiz. El detalle es que no alcanza a llegar. Las fuentes, Ramos Arizpe en sus documentos, Lucas Alamán, que refiere a Ramos Arizpe, establecen que nunca llegó a Cádiz porque murió en el trayecto. Esa es la información que hay respecto a
Juan José de la Garza, el que fue diputado electo. Entonces no alcanza a legislar, nunca llega a Cádiz. Miguel Ramos Arizpe hubiera podido ser el primer legislador, porque estando en Cádiz dice, oiga, no llegó nadie por hoy Tamaulipas, Nuevo León, Texas, yo estoy de aquí de Coahuila, yo conozco la región, voy a representarlos. Y propone ser él el representante de Nuevo León ante las Cortes de Cádiz. Le dicen, sereno, tranquilo, no le autoriza que sea el diputado, el representante de Tamaulipas, de Nuevo León. De tal manera que él va a plantear dentro de su propuesta, y lo vamos a ver unos minutos más, él va a plantear una diputación, unas juntas a las que le terminan llamando diputación provincial, y que también puede prestarse a confusión por el término de diputación. Pero antes de entrar a ese punto, estos elementos nos permiten contextualizar. Para 1812, estamos hablando Cádiz. ¿Qué tiene que ver Cádiz con Chilpancingo? Para 1812, López Rayón dice, vamos a ir construyendo un gobierno del movimiento, y se designa a él, Sixto Verduzco y Lisiaga, se convierten en los tres congresistas de las juntas de Zitácuaro. Entonces dice Morelos, va, ¿de acuerdo? Van y le dicen, oye Morelos, vete a ocupar el cuarto lugar. Dice, vamos viendo, es mejor que vaya surgiendo electo. Y surge alguien afín a Morelos para ocupar la cuarta vocalía. La Junta de Zitácuaro no tiene fuerza, hay disputas al interior. El mismo Lisiaga y Sixto Verduzco terminan enfrentados para 1814 con Ignacio López Rayón y aliados con José María Morelos. Si se dan cuenta, estamos hablando de una historia política. Estamos viendo la visión política del movimiento de insurgencia. En ese sentido, la Junta de Zitácuaro dice, pues vamos a trabajar para ir conformando la nación. Y se suma incluso Morelos, mas sin embargo el liderazgo de López Rayón nunca tuvo la fuerza para conjuntar ni la visión política, y lo vamos a ver más adelante. Hay que mencionarlo, en el movimiento insurgente veremos presentes los pensamientos de Rousseau, de Montesquieu y de Robespierre, es decir, los elementos que dan sustento a la República presentes dentro de la conformación del Estado mexicano, y cuando empecemos a leer términos o aspectos concretos de la Constitución, pensarán que estamos hablando de la Constitución actual. Pero avancemos. Nada más a manera de contextualizarlo rápidamente. ¿Dónde se da el movimiento de independencia? ¿Dónde se da el movimiento de independencia? Se da en el centro, son 5, 6, 7 estados a lo mucho, donde se vive la independencia principalmente. De tal manera que esto nos va a explicar por qué no todas las provincias pudieron mandar al Congreso de Chilpancingo un representante para construir o redactar la Constitución. Esto nos va a explicar por qué en algunas provincias del centro estaba la sobrerepresentación, por llamarle de alguna forma, y el nuevo Reino de León al norte, las provincias del norte y del oriente y del poniente no pudieron mandar, estaban al cargo de los realistas. No les permitieron, vaya, el control político y militar estaba a cargo de realistas, no de insurgentes. Bien, Ramos Arizpe, en 1811, recién desempacado en Cádiz, propone juntas gubernativas, lo que les decía hace un momento. Y el detalle es que en Cádiz el término de junta gubernativa les hizo ruido porque implicaba, de acuerdo a los conceptos, estamos hablando 200, 202 años, junta gubernativa implicaba capacidad de legislar, capacidad para redactar leyes.
Así es que les hizo ruido tener en América, a la distancia, una provincia lejana, ya con visión separatista y lejana al centro, la capacidad legislativa. Dijeron nada. En el cabildeo, Ramos Arizpe acepta que le llamen diputación provincial, pero no es una diputación como conocemos hoy el concepto del diputado legislador. Es más a lo que podríamos llamar city manager. Es un equipo, un cuerpo colegiado que van a definir funciones administrativas, económicas de la provincia de Oriente, de cada una de las provincias. Es un cuerpo colegiado que va a poder trabajar y decidir administrativamente. Y ahí tenemos la imagen de la provincia de Oriente y quiénes fueron los diputados electos propietarios, incluso los suplentes. Los suplentes están por acá, y está el representante de Texas, que era de Nuevo León también, porque no hubo un representante de Texas en esta diputación permanente, que nunca tuvo facultades legislativas y que tampoco nunca pretendió tenerlas. De hecho, el control político militar lo tenía Joaquín de Arredondo, y estos eran más para el trabajo administrativo operativo, porque el control estaba en manos de Joaquín de Arredondo. Bien, en este avanzar estamos queriendo fortalecer el paralelismo. ¿Por qué? Porque hay una relación dialéctica de influencia entre Cádiz y Chilpancingo. En Cádiz, cuando se enteran de la conformación de un congreso para redactar constitución, presionaron a Calleja, presionaron a las fuerzas realistas en Nueva España para combatir al Congreso, para perseguir el Congreso. ¿Por qué? Y esto hay que entenderlo desde la óptica política, de teoría de ciencia política. Mientras no hubiera constitución ni hubiera una ideología de por medio, no era más que un movimiento armado, no era más que el pleito, balas y machetes y en fin, era una guerra militar. Al momento que le integras el ingrediente ideológico de la teoría y de la ciencia política, se convierte en un movimiento independentista como tal. No sé si explique esa gran diferencia. Mientras no hubiera una teoría, una ideología por la cual pelear, es una guerra entre militares y que gane el mejor. Al momento en que le das cuerpo ideológico, se convierte en una liberación contra una represión, como se estaba dando en el caso. Esa es la importancia de la Constitución de Apatzingán y del Congreso que se estaba cocinando, del Congreso que se estaba orquestando entre los liberales. De ahí la urgencia también de Morelos, y hay que decirlo, la visión de Morelos, la visión política es impresionante. Lo vamos a ir viendo cómo desde, en unos documentos más adelante, cómo desde 1812 él ya ve la necesidad de hablar de una constitución, y 3 meses después ya ve la necesidad de una moneda. Y aquí quiero abrir el paréntesis para ir entendiendo esto, por qué se inventa el Estado mexicano. Para hablar de un Estado tenemos que entender los elementos que conforman a un Estado, y entre ellos está la forma de gobierno, la forma de decisión del gobierno, la lengua, la moneda, la cultura autónoma, como elementos distintivos de un Estado. Entonces, lo que estaban los independentistas trabajando era un Estado, la conformación de un Estado. En el día eran balas, pero lo que estaban trabajando aquí era autonomía y soberanía. Un dato sí muy relevante: se copia el sistema electoral de Cádiz. Alguien me preguntaba hace rato y empiezo a responder por etapas. Hubo un sistema electoral, hubo un proceso democrático electoral para llegar a Cádiz, desde cómo seleccionar a los representantes congresistas hasta el momento en que se elabora la Constitución. Cubre con los elementos de la república y de la democracia liberal. Estos son elementos importantes.
Morelos era un liberal convencido que creía en la democracia como el elemento de pacificación. Incluso, se los comparto, Morelos veía la necesidad de que una vez que el país entrara en paz, los congresistas militares cedieran su lugar y fueran relevándose del más antiguo al más joven, para que fueran entrando congresistas civiles, congresistas no militares. ¿Cuál es la visión? Estamos hablando de la necesidad de un Estado no militarizado, de un Estado pacificado. Bueno, eso lo veían y se plasmó dentro de la misma Constitución de Apatzingán. Esto es hasta el momento el contexto. Vamos y explico por qué es entrar a Apatzingán en Morelos. Porque si tú quieres hablar de la Constitución de Apatzingán, tienes que regresar a Morelos. Y si hablas de Morelos, necesariamente tienes que revisar el documento que les compartimos hace unos momentos. Es una copia original, hace tiempo la solicitamos al Archivo General de la Nación y nos la dieron digitalizada con una resolución para póster, para panorámico, de tal manera que el documento que tienen en sus manos es una copia fiel del original, firmada por José María Morelos y Pavón el 13 de septiembre de 1813 y validado por el Archivo General de la Nación. Entonces, al hablar de un estadista, no estamos hablando del estratega militar que gana batallas, que gana territorios. Estamos hablando del que gana gobiernos, del que gana un Estado, del que conforma una nación. Y él tenía tres grandes elementos que debe tener un estadista, como los muchos que gobiernan nuestro territorio a nivel municipal, estatales y federal. Utilizaba la prensa. Para él, el movimiento, y esto hay que decirlo, mucho de lo que conocemos del movimiento insurgente es gracias a la utilización de la prensa que Morelos le dio. Así como Hidalgo, Morelos fundó algunos periódicos con el interés doble: difundir los logros de batalla, y esto cualquier estratega militar se los va a decir. Las batallas se ganan también con la divulgación ideológica. No solo se gana en el terreno, sino haciendo sentir a la contraparte que va perdiendo. Y en todas las guerras esto se ha utilizado. Bien, Morelos lo utilizó la prensa. Dos de los periódicos distintivos de Morelos, El Sur, casi no es conocido, surgieron 2 ejemplares nada más, y se le considera el antecedente del Correo Americano del Sur, del cual sí hay 51, 52 ejemplares, y donde el fundamento del periódico era difundir tesis ideológica y difundir logros de la revolución. El intercambio epistolar, el intercambio de correspondencia que llegó hasta Calleja, no digamos López Rayón, no digamos sus generales, es decir, el mantener una comunicación para él era fundamental. Y esto, bueno, habla de un personaje más de la visión política que de la visión militar solamente. Y la parte de la visión del Estado. Los sentimientos de la nación, hoy por hoy, son el documento ideológico, filosófico de mayor relevancia de la guerra de revolución de independencia. Es toda una tesis doctrinal que le dicta a Andrés Quintana Roo la noche del 13 de septiembre de 1813, y que están plasmados. ¿Por qué la importancia del documento? Además de la belleza patriótica que conlleva, porque están plasmados en la Constitución de Apatzingán, porque los sentimientos que tienen en su poder, no los voy a leer, los tienen en su poder, nos habla de la Constitución de 2014, la soberanía radica en el pueblo. Revisemos nuestra Constitución, ¿sí? Se prohíbe la tortura. En Nuevo León, en México, en Monterrey, en toda la República no existe la tortura, porque se prohibió desde aquel entonces y está prohibida en nuestra Constitución, ¿sí?
Por mencionar algunos elementos, y ahorita otro de los puntos que los sentimientos de la nación refieren, que vamos a ir viendo, que son de 2014, que son vigentes. Aquí veamos, más que explicar un servidor, es para que ustedes tengan el acceso, más que leerlos un servidor, es el intercambio epistolar del que les he hablado, que es fundamental en Morelos. Vemos septiembre, son tomos la correspondencia que podemos tener. Por ejemplo, en septiembre 4 le habla, septiembre 4 de 1812, le habla a Rayón de la necesidad de una constitución. Le dice: oye, Rayón, son los dos jefes del ejército insurgente, necesitamos una constitución. Necesitamos una constitución autónoma e independiente. Luego le insinúa transformar la Junta en el Congreso de Anáhuac. Estamos hablando de 1812, en septiembre 12. Es decir, necesitamos que la Junta, que no funciona y no opera, se vuelva operante. Luego, ese mismo septiembre, vean, solamente 2, 3 de septiembre, luego noviembre, para que nos demos una idea la cantidad de escritura que tenía a cabo. Es decir, estaba al frente de las tropas, al frente de la estrategia y al frente de la política de la guerra. Las guerras no se ganan solo con armas, se ganan con estrategia política también. Y estaba al frente de la estrategia política. En noviembre le habla del quinto vocal. ¿Se acuerdan que hablábamos de 4 vocales? Bueno, le habla de decir: necesitamos 5 vocales. Vaya, tenemos que llegar a mínimo un vocal en la Junta por cada provincia para ir creciendo en el Congreso. En noviembre le hace observaciones a la Constitución de Rayón. Rayón le dice: sí, mira, una Constitución, aquí te van 38 puntos. Y le dice: la soberanía recae en el pueblo, pero sometidos al rey Fernando VII. El gran debate que después, incluso del 6 de noviembre de 1813, el rompimiento entre ambos, el gran debate es porque López Rayón jamás quiso la independencia de la corona. ¿Cuál era el punto? Bueno, España es del rey. Nosotros, los mexicanos, también vamos a ser del rey. Somos países independientes. El gobierno de España no se va a meter con nosotros. Bueno, me parece un tanto iluso que el jefe no permita tener sus propios gobiernos. Digo, eso es política, y en todo el mundo y en todos lados va a ser siempre así. El jefe va a tener sus propios colaboradores. Es que me parecía un tanto ingenuo pensar que Fernando VII les iba a decir: ah, gracias por reconocerme como su rey, gobiernense. No, o sea, no lo creo tan ingenuo al rey. Vemos, por ejemplo, el 23 de diciembre, en un manifiesto que lo publica y lo dicta el público, refutando las imputaciones que le hacían los realistas. Es decir, la revolución de independencia no se dio solo en las armas, insisto, había una guerra ideológica. Entonces, a través del manifiesto que lo publica en uno de sus periódicos, refuta las acusaciones de herejía y una serie de elementos ideológicos más que le acusaban al movimiento de independencia. Refuta las derrotas que los realistas adjudicaban. El realista decía: acabamos de ganar tal victoria, esta batalla es una victoria para nosotros, y Morelos decía: no, les ganamos por esto y esto y esto, y está gobernando tal persona en el puesto que acabamos de ganar. Es decir, se libraba también una guerra ideológica. Y el otro elemento, les decía, en diciembre 29 le dice Rayón: vean cómo ya había una visión clara del Estado. Uno de los elementos que indican un Estado autónomo es la moneda. Contextualicemos, ¿qué acaba de pasar con el interés separatista en la Gran Bretaña? Uno de los puntos que más se debatía era qué iba a suceder con la moneda, porque cada nación tiene su propia moneda. En ese contexto,
Morelos ya veía la necesidad de una moneda propia, ya veía la necesidad de que el Estado mexicano tuviera sus propios elementos de identidad. Y aquí entramos a ver una diapositiva donde están dos ejemplares de el Sur, el número 1 del Sur y el número 1 del Correo Americano del Sur. Ambos de 1813, el 1 de enero 25, por eso se le atribuye que es continuación del Despertador de Michoacán. Si se dan cuenta dice número 51, se le considera el consecutivo del Despertador de Michoacán, y el Correo Americano del Sur, el ejemplar 1, página 1, del jueves 25 de febrero de 1813. Y eran periódicos con periodicidad, o sea, semanales, quincenales, no eran periódicos de hoy sí y a ver cuándo vuelve a surgir. Había una continuidad. Me atrevo a decir, Morelos, así como tenían que arrastrar los cañones, estaban en guerra, había que arrastrar la imprenta, cargaba con la imprenta, porque para él era tanto o más valioso que una bala de cañón. Un periódico impreso tenía tanto o más valor que una bala de cañón, y eso estamos hablando de un estadista. El sistema electoral. ¿Por qué tanto centramos en Morelos? Bueno, porque tendremos que ver la figura líder de lo que viene a ser la Constitución de Apatzingán, y si no entendemos el pensamiento del líder, difícilmente podremos entender el producto que surge de él. De tal suerte que aquí vemos toda la ruta crítica, el sistema electoral de la Constitución de Apatzingán, como se le llama en forma corta. Inicia desapareciendo la Junta de Zitácuaro porque no tuvo fuerza, y el 28 de junio del 13 da la primer convocatoria para que las provincias se elijan congresistas, se elijan diputados. No era el interés la designación. Les dije hace un momento, platicamos del sistema electoral, que copia un sistema electoral democrático indirecto. ¿Qué significa esto? Nosotros entendemos la democracia directa como mi voto es uno como el de todos. En la democracia indirecta se sacan votos electorales, de tal manera que a nivel parroquia, a nivel provincia, es decir, hay etapas, y luego para que se vaya seleccionando al congresista que va a llegar al Congreso de Anáhuac. En ese contexto, 28 de junio y 8 de agosto son las convocatorias. ¿Qué sucede? ¿Por qué no llegan en septiembre? Bueno, porque hace un momento veíamos los terrenos ocupados por los insurgentes y lo que estaba gobernado el resto por los realistas. ¿Por qué no fueron de Nuevo León? ¿Quién se lo ponía a Joaquín de Arredondo, que tenía un férreo control militar? De tal manera que Nuevo León, aparte, la provincia de Oriente tenía su propia visión separatista, era más una visión de autonomía incluso como país, y estaban más en el tema administrativo económico, lo refieren los autores, y no había ni interés por parte de ellos ni la posibilidad con el control de Joaquín de Arredondo. Entonces Nuevo León, el nuevo Reino de León no manda congresista, de tal suerte que el 12 de septiembre, y ahorita vamos a ver algunos de los estatutos del reglamento, el 12 de septiembre publica José María Morelos un reglamento que redacta para el Congreso. Esto hay que tenerlo muy presente, y es parte de la respuesta que vamos a ir construyendo, porque no es un Congreso improvisado. Primer elemento, tenemos que situarnos en que antes de eso no había nada, no había república, no había gobierno. Es una revolución rompiendo con las instituciones establecidas que pudiera haber.
máxime que eran instituciones de una monarquía, y ni siquiera una monarquía propia, una monarquía impuesta, una monarquía externa. Así es que no había instituciones a las cuales seguir. ¿Cuándo había habido elecciones en el Nuevo Reino de León? Es decir, el sistema electoral era incipiente aún para Cádiz, y es el que copian los congresistas de Chilpancingo. Es que redactan un reglamento autónomo, escriben los sentimientos de la nación que ustedes tienen en su poder, y que para los compañeros que nos siguen vía televisión, al final habrá un correo electrónico, un Twitter, un Facebook, a donde podernos comunicar si les es de su interés también tenerlo. Con mucho gusto lo compartimos. Andrés Quintana Roo, por ahí refiere Alfonso Teja Sabré, en el pasaje que narra sobre esto, le empieza a dictar Morelos, que dicho sea de paso, Alfonso Teja es el mejor biografista de Morelos, después de Carlos María de Bustamante. Narra que después de dictarle dice: señor, dígame qué le corregimos. Que Andrés Quintana Roo, pues, ¿qué le corregimos? Vaya, nada, hay nada que corregir. Esto está dictado en términos superlativos, y ustedes lo tienen en su poder, y creo que coincidirán en que aquello es una expresión de un pensamiento superior en nuestro tiempo, y creo que hace 200 años con mayor razón. Inicia el Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre, se da la declaratoria de iniciación, de inauguración, y un día después, estamos hablando de la parte política, un día después Morelos queda electo como el jefe del Ejecutivo. Es decir, ya para estas fechas, Ignacio López Rayón ya venía mermado, ya venía en pleito abierto con Lisiaga y Sixto Verduzco. Así es que Morelos dice: somos muy poquitos para elegir, que elijan los generales también. Pues los generales eran suyos, y tampoco estamos hablando de dejar todo a la bendición. Así es que pues, tenía mayoriteo de votos, ganó por unanimidad, ¿sí? No como ahorita, que entre los que estamos salen 300 o 400 votos, no así. No, ganó con unanimidad de los votos asistentes. Y después de ahí, en octubre, vean la rapidez con que estaba llevando el proceso político. En septiembre 15 es jefe del Ejecutivo, para octubre 9, que en 15 días, 3 semanas después, ya está pidiéndole al Congreso que le autorice ampliar los diputados de las provincias que no tienen representación. Y pide un número concreto, pide ampliarse a 10, a 16, y se lo aprueban. Le aprueban los 16 diputados. Yo no sé, y esto no lo refieren los autores, pero contextualicemos. Muchos de ustedes son profesionales de la política. Tenías un Congreso pequeño y volátil, y las decisiones había que darle también el manejo político. Así es que entre una forma de hacer política y un principio de democracia participativa, de participación ciudadana, de democracia directa, el 25 de octubre, que un mes después de haber sido electo jefe del Ejecutivo, emite un bando como jefe del Ejecutivo donde dice: al Congreso entra el pueblo. Y no solo entra, en las decisiones que se estén discutiendo participa, y su voz es escuchada y vota. Porque si bien es cierto, el pueblo no puede estar todo en las sesiones de debate, cuando estén cerca y quieran entrar, pueden participar. Entonces, hoy lo debate la ciudadanía como elementos de democracia directa, como elementos de democracia participativa, como elementos de las consultas ciudadanas, de una serie de elementos que están tomando vigencia. Bueno, hace 201 años ya lo planteaba. Se redacta en noviembre 6 el Acta de Independencia, y les digo, por ahí hay un documento muy interesante de López Rayón donde dice:
rompo con esta acta de independencia porque yo no veo la necesidad de separarnos de Fernando VII. El gran elemento de división entre López Rayón y Morelos fundamentalmente era que López Rayón veía una patria sometida a un rey y Morelos veía una república con un gobierno autónomo republicano. Y habremos de señalar ahorita la gran diferencia entre monarquía y república democrática. Bien, luego redactan el acta de independencia, tiene que abandonar el Congreso Chilpancingo. ¿Por qué? Recordamos que hace unos momentos hablábamos de cómo Cádiz se preocupó. Creo que ahora vamos entendiendo la preocupación que tuvo Cádiz de lo que se estaba construyendo en el Congreso de Chilpancingo, y mandan perseguir al Congreso. Tienen que abandonar, por ahí hay una efemina más adelante con la ruta, y ya en enero dicen vámonos. Empieza a peregrinar el Congreso de Anáhuac, como nombre que le dio Carlos María de Bustamante al Congreso de Chilpancingo. Ya en marzo le autorizan los vocales. Aquellos 16 se los autorizan en marzo. Ya está bien. Él los pide ampliar y en marzo le dicen, va, escógelos tú, Morelos. De hecho, por ahí el documento le dan la potestad de seleccionar a los legisladores, a los diputados. Y para el mes de junio ya termina de redactar, pero es en este espacio cuando él se designa a sí mismo diputado por el nuevo Reino de León. De los 16 personajes, muchos de ellos de grandes luces, Carlos María de Bustamante, José María Cos, José Manuel Herrera, Andrés Quintana Roo, por mencionar algunos nombres, el mismo López Rayón, que si bien es debatible su trabajo dentro del proceso revolucionario, no se le quitan las luces que tenía. Bueno, el más grande de esas luces decide ser diputado por el nuevo Reino de León, ser diputado por Nuevo León. Y como ya lo mencionamos, el que hubiera tenido el cargo de primer diputado, Juan José de la Garza, no llegó, según lo refiere Miguel Ramos Arizpe y Lucas Salamán en el volumen 4 de sus libros históricos, que no alcanza a llegar, de tal manera que no pudo ser diputado al no haber legislado. Es que hasta ese momento el primer diputado se vuelve José María Morelos y Pavón, designado por él, y lo que sigue es ver el reglamento. Así es que esperemos al capítulo que sigue en esta narrativa. Ya el 22 se sanciona la Constitución de Apatzingán, el 23 se proclama y el 24 se publica. De tal manera que ustedes pueden ver textos que dicen publicado el 24, ¿por qué el 22? Bueno, porque el 22 es cuando se sanciona, pero el 24 es cuando ya se publica el decreto constitucional. Bien, esa es la ruta electoral. Aquí, después de esa ruta electoral, un pequeño paréntesis para descansar del tema político y ver los personajes. Para un servidor, 4 de los grandes personajes del momento: Carlos María de Bustamante, que es yo le llamo el biógrafo de Morelos, convivió con él y escribió sus cartas de relación, sus cartas históricas en base a Morelos. Le dedica gran espacio a narrar el acontecer revolucionario de Morelos. Andrés Quintana Roo, por todos reconocido como un hombre de luces, Ignacio López Rayón y José María Morelos. Los 4 personajes, sin minimizar las figuras de el doctor Cos y de José Manuel Herrera, que era de hecho director editorial del periódico. ¿Qué es lo que estamos viendo? La migración, el peregrinar del Congreso de Chilpancingo hasta llegar a Apatzingán, de Guerrero a Michoacán, de el actual estado de Guerrero
hasta llegar al actual estado de Michoacán, en ese peregrinar del Congreso, y es en Apatzingán donde tienen el respiro para poder ya proclamar el decreto constitucional. ¿Qué es lo que sigue? Este reglamento que les menciono. Rápidamente, incluso para que ustedes lo lean, yo lo voy platicando, lo vamos comentando. De aquí es relevante porque ahí entendemos las facultades que tenía Morelos para designar. Desde septiembre 12, recuerdan que lo comentamos, se establece que aquellas provincias que no hayan mandado un representante tengan la capacidad de ser designado uno por los insurgentes, por los congresistas, para que la provincia no quede sin representante. 2, que esos personajes deberán cuidarse que sea gente ilustrada, gente con ideología insurgente liberal, gente con un pensamiento superior, es decir, no representante del pueblo, sino gente que le aportara, dado el número de congresistas que tenía el movimiento insurgente. Un elemento fundamental: Morelos es diputado suplente por Nuevo León, no es diputado propietario. El reglamento que él redacta establece que eran de mayor valor, si bien es cierto iban a seguir legislando los suplentes, eran de mayor valor los diputados electos en su población, electos en la comunidad. Los designados por el movimiento insurgente serían en carácter de suplentes. Es que Morelos es designado en carácter de suplente porque solamente los propietarios, y lo dice por ahí, cuando lleguen los propietarios de las provincias, cuando los electos se integren y se incorporen, seguirán los suplentes trabajando. Incluso habla de un relevo. Los diputados serán relevados del más antiguo, durarán un cierto tiempo establecido y se irán relevando del más antiguo hacia el que sigue, es decir, una continuidad para el proceso. Y ahí establece que él los nombra. Esta diapositiva, precisamente sabiendo que nos siguen por la gran red, para que ustedes puedan compartir. Sin embargo, ustedes tienen en su poder este documento completo. Esa es la página 3, y aquí solamente agregaría para que la comunidad del hogar lo pueda revisar. Mucho se ha debatido el punto 23 sobre si fue de los puntos que Morelos agregó o después, porque está incluso posterior a la firma de Morelos. En lo personal, en la revisión de documentos, encuentro algo que me llamó mucho la atención, que es el asterisco en el punto 23. Mismo asterisco que ustedes van a encontrar en el punto 19, cuando habla de rendir honores y dar celebración el 12 de diciembre a la Virgen María. Y si ustedes en la comodidad de la tranquilidad del hogar, para no alargar la charla luego, verán que la redacción dice igualmente, asterisco, igualmente. ¿A dónde quiero llegar? No había computadora donde ahorita le das borrar o copy paste y le pegas lo que estabas omitiendo, estabas escribiendo. Es que seguramente después de escribir encontraron que debían agregar esto otro, es decir, el conmemorar los 16 de septiembre a los padres de la independencia, Hidalgo, Allende, los próceres, y lo agrega como un punto aledaño al número 19, porque la redacción inicia igualmente, y si lo lees seguido el punto 19 con este nexo, verás que es continuidad, es una continuación del punto 19. Así es que creo que sí es de Morelos, y sí creo que pertenece al documento original.
Lo comento porque hay un debate si fueron 22 o 23, y creo que este punto 23 es para señalar una continuidad en el punto 19. Lo dejo más allá de una afirmación, lo dejo como una posible línea de investigación o para que ustedes también infieran propias deducciones. Este documento refiere a la pertenencia. Me preguntaba hace rato un compañero, ¿por qué de Nuevo León? Si ni siquiera tenía credencial de lector de por acá. La razón es esta. Primer punto, no había nación, se estaba construyendo. 2, se convoca a congresistas electos, no llega el de Nuevo León, y para esto hay un reglamento que dice que al no llegar ninguna provincia se designará uno. Entonces había un proceso electoral, no llegó el de Nuevo León. Él tiene la facultad para designar un diputado, un legislador por Nuevo León. Lo hace, legisla, como lo veremos en diapositivas más adelante. Y algo muy interesante, en 1825 el gobierno de Nuevo León, ya no del Nuevo Reino de León, que habían pasado del 14 al 25, 11 años, poco menos de 11 años, no se habían cumplido, era mayo. El diputado del Valle del Pilón, José María Parás, pide que se emita el decreto en donde al Valle del Pilón se le dé el rango de ciudad y que a esa ciudad se le dé el nombre de Monte Morelos, en honor, ojalá y puedan ustedes distinguirlo, en la parte que está ampliada, se le da en honor a los servicios que presta la nación y particularmente al Estado, don José María Morelos y Pavón, en las Cortes de Apatzingán. Lo reconocen como diputado por Nuevo León. El gobierno de 1825, la firma del gobernador Rodríguez. El gobierno de 1825 lo reconoce, es decir, los contemporáneos históricamente. Hoy lo podemos ver a 200 años y dicen, bueno, sí, no. Los que vivieron el momento, los que conocieron cómo se dieron los hechos, lo reconocieron como diputado por Nuevo León. Si vamos al monumento en la Explanada de los Héroes, al monumento a Morelos, ahí dice diputado por Nuevo León. Es decir, se le reconoció. ¿Qué sucede? Bueno, en los transcursos de la historia lo fuimos olvidando, de tal suerte que hago una síntesis sobre el punto. A Cádiz no llegó un diputado. Antes de él no hubo otro que legislara por Nuevo León. Fue reconocido por las autoridades, por los contemporáneos como diputado en las Cortes de Cádiz. Consecuentemente fue diputado por Nuevo León, y no habiendo uno antes que hiciera los servicios legislativos, es el primer diputado por Nuevo León. Lo comentamos con esa fuerza porque, bueno, si preguntamos quién es el primer diputado de Nuevo León, podría entrar Fray Servando Teresa de Mier. Él era nacido aquí y estuvo en la primera constitución vigente. ¿Sí? Si alguien dice Juan José de la Garza, no, porque no alcanzó a tomar protesta, no llegó a legislar. Entonces, ni el que está antes ni el que está después. Elementos de teoría científica para definir y sustentar que el primer diputado por Nuevo León es el generalísimo, el siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Primer punto o hipótesis de este reporte concluido. Entramos al cimiento del Estado mexicano, la Constitución de Apatzingán. Hemos ido avanzando, que hubo un proceso electoral, hemos visto los sentimientos de la nación y creo que es un documento exacerbado, es un documento que les puedo decir, eriza la piel si lo lees, y cada que lo lees le encuentras una riqueza nueva.
La Constitución de Apatzingán cumple los principios de una constitución. Platicando previo a la conferencia, las constituciones en el mundo se conforman por uno de 3 elementos o formas. Es decir, una constitución es como la de Inglaterra. Los usos y costumbres se convierten en ley. De tal manera que lo que sucedía se legaliza, se legisla y se convierte en ley dentro de la Constitución. Otra forma de hacer o elaborar una Constitución es algo similar a lo que acabamos de vivir en México el 12 y el 13. Una gran reforma en tiempos de paz y en donde todos los actores y fuerzas políticas se juntan para tomar una decisión y dicen, hay que reformar al Estado. Y lo acabamos de hacer. Reformamos educación, reformamos energía, reformamos laboral, reformamos seguridad social en los últimos años. 3, 4 años se han dado todas esas reformas. Telecomunicaciones, es decir, los grandes elementos que dan cuerpo al Estado mexicano se reformaron. Esa es la segunda forma de hacer una constitución. En tiempos de paz las fuerzas dicen, está agotado el sistema, hay que renovarlo. Y la tercera forma, que es la que ha dado vida a todas las constituciones mexicanas, una revuelta que busca transformar el sistema político vigente. Lo mismo la del 14, que era lo que estaban ellos haciendo, lo mismo la del 24, que rompe para construir una nueva nación, lo mismo la del 17, que quienes estuvieron por ahí en Querétaro, los constituyentes de Querétaro, eran revolucionarios. Es decir, los grupos del movimiento vienen a construir la nueva constitución. Así es que la del 14, desde el punto de vista constitucional, de cómo se construye una constitución, lo es. Tiene 2 libros, el primero es de los principios o elementos constitucionales, y el segundo de la forma de gobierno. Y esto es muy interesante. El primer libro, los abogados tendrán mucho de esto, entenderán, vamos a explicarlo. El primer libro lo da la parte dogmática, 41 artículos, parte dogmática y la parte de preceptos de lo que es la ciudadanía. El segundo libro a la parte orgánica, es decir, cómo se estructura el Estado, el gobierno y los poderes, y acota. Yo creo que él veía gobiernos transparentes y ciudadanos no tanto, porque a los ciudadanos les dedicó nomás 41 artículos y al gobierno 201. Le dedicó al gobierno 201 artículos para decir, hasta aquí puedes, así te eliges, así gobiernas, así duras, así ganas, por esto te sales. Esto es lo que sí tienes facultades. Establecieron en la de Apatzingán una república de leyes, fundamental. Rápidamente, los capítulos del libro primero. El primero, que es un artículo, habla de la religión, todos lo entenderemos. Estamos en 1814, la religión católica, la única reconocida en México. Mas, sin embargo, fuera de ello, todas las demás libertades respetadas. Sobre soberanía, ciudadanos, ley, igualdad, etc. Rápidamente, porque aquí vemos más desarrollado. La soberanía radica en el pueblo. Revisemos, ¿es del 14 o del 2014? ¿Habrán una constitución? Y sigue vigente que la soberanía reside en el pueblo. Y son los diputados elegidos por los ciudadanos quienes la representan. A esto en ciencia política le llamamos democracia representativa. El derecho de sufragio para la elección de diputados de todos, sufragio universal, lo consagra la Constitución del 14, sin separación de clases o economía. Fíjense, la soberanía dicta leyes, o sea, el pueblo dicta las leyes, las hace ejecutar y las aplica.
Más tarde, en el siguiente nos dice legislativo, ejecutivo y judicial. Estamos a 4 diapositivas, 6 de terminar. Establece la condición de ciudadanos, es decir, había españoles, había mexicanos, etc. Aquel que quiera se vuelve ciudadano mexicano sin distingo de su origen. La ley es igual para todos. Desde entonces es vigente. Hoy la ley es igual para todos. Las leyes pueden determinar los casos donde puede ser acusado, es decir, acabar con las acusaciones preferenciales. ¿Sí? Es decir, la ley diferenciada. Desde entonces se acabó. La igualdad, seguridad, la felicidad, dice él, consiste en la igualdad, seguridad, propiedad de la tierra, seguridad a la propiedad de la tierra, el respeto a las libertades, fundamentalmente la libertad de imprenta, la libertad de pensamiento. Los empleos públicos funcionarán temporalmente. No había reelección en la Constitución de Apatzingán. Ningún género de cultura, industria o comercio se prohibirá. Libre comercio. Una democracia liberal. Libertades, la instrucción, la educación como fundamento de movilidad social, la libertad de imprenta. Y aquí hay unos elementos muy interesantes. En esta misma Constitución nos dice, y en los sentimientos de la nación, ustedes lo van a ver, un salario para el pobre que lo saque de la indigencia y lo evite del hurto y la rapiña. Hablaba de un salario mínimo digno, hablaba de la necesidad de un salario para que el pobre saliera. A las obligaciones del ciudadano le dedica solo un artículo, le dedica solo un artículo. Y bien, vamos ya al gobierno, no lo voy a ir leyendo, nomás para que ustedes vean todas las reglamentaciones para el gobierno. Veía una democracia liberal, donde al gobierno hay que tenerlo reducido y acotado, y al ciudadano todas las libertades. Bien, la Constitución nuestra tiene 3 apartados: el dogmático, el orgánico y el pragmático. La Constitución de Apatzingán, igualmente, teniendo 2 libros, contempla una parte dogmática, una parte orgánica y una parte de programa social. La parte orgánica es lo que tiene que ver con gobierno, con la estructura y la forma de elegir los gobiernos. Ya hace 200 años estaba vigente. Terminamos. Esto lo dejo a que ustedes lo vean. ¿Por qué la de Apatzingán es el cimiento del Estado mexicano? Creo que lo fuimos respondiendo a lo largo de la exposición. Porque establece una república con poderes autónomos, democrática, federativa, establece y reconoce las provincias, representativa, conoce libertades y garantías, la educación y una serie más de disposiciones de lo que sería una democracia republicana liberal contemporánea. La firma del generalísimo Morelos en el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionada un día como hoy, hace 200 años, promulgada dentro de 2 días, hace 200 años. A todos ustedes, muchas gracias. Al Museo de Historia, muchas gracias, y espero que las preguntas con las que iniciamos, es el cimiento del Estado mexicano, ¿por qué Morelos legisló por Nuevo León? ¿Es vigente la Constitución de Apatzingán? Hayan sido respondidas. Muchas gracias. Si tenemos preguntas, esperaré tener respuestas. ¿Qué es eso? En la Constitución
Constitución de Apatzingán se presentó la abolición de la esclavitud. Sí, claro. Desde la Declaración de Independencia del 6 de noviembre, el Congreso de Chilpancingo se instaló en septiembre del 13. En la Declaración de Independencia del 6 de noviembre de 1813, previo a la Constitución, ya se concebía la abolición de la esclavitud y queda establecido en la Constitución de Apatzingán. Claro que sí. Gracias, muy amable. Buenas noches. En el momento en que es nombrado diputado Morelos, ¿quién lo propone y cuántos o cómo se lleva a cabo la decisión o la votación? Okay. Rápidamente lo compartimos. Se crea un reglamento para los trabajos del Congreso. Ustedes se meten a la página de internet actual del Congreso y verán que hay un reglamento que rige los trabajos del Congreso, de la Cámara de Diputados y la de Senadores y la del Congreso mismo. Igual él elaboró un Congreso el 12 de septiembre de 1813 y en ese reglamento, que por ahí pasó en alguna de las diapositivas, establecía que en las provincias donde no hubiera un representante, él tendría la facultad de designar uno. De todos modos, el Congreso en octubre de 1813 se lo faculta y hasta marzo, por ahí de 1814, él ya tiene la autoridad, la potestad y nombra los faltantes hasta completar 16. Entre esos, él se designa a sí mismo y creo, visto a esta luz, para mí es un honor que haya escogido el nuevo Reino de León, hoy Nuevo León, para ser su representante. Pero eso era Coahuila, Tamaulipas. La provincia de Oriente, las provincias de Oriente incluían Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Más sin embargo, dentro de la provincia, cada territorio tenía su propia representatividad. Les digo rápidamente, Coahuila tenía su representante en el Congreso de Apatzingán, en la Constitución de Apatzingán, y Nuevo León tuvo a Morelos. Estas dos actuales entidades tuvieron representación entre los 16. Maestro, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre la Constitución de Apatzingán y la Constitución del 24? ¿Cuál sería la diferencia fundamental? La diferencia fundamental, ¿verdad? Porque de alguna manera, el que de alguna manera lleva a cabo la independencia, pues es Iturbide, pero él habla de un imperio, él no habla de una república. Entonces, le dan el golpe de Estado y en lugar de tomar la Constitución de Apatzingán como referente de la república, elaboran la Constitución del 24. Por eso la pregunta que le hago es, ¿cuál sería la diferencia? El constituyente del 24, ¿qué le quitó o qué le modificó a la de Apatzingán? Bueno, definitivamente son dos documentos distintos. Yo tendría ahí un aporte distinto. Vaya, el que yo esté en la banca de un equipo de fútbol no significa que yo haya metido goles. En el caso de Iturbide, Agustín de Iturbide, él hasta días antes, por ser un poco explicativo, hasta días antes mató insurgentes, combatió insurgentes. Las circunstancias políticas le acomodan para que vea la posibilidad de quedarse en el liderazgo político y firme a nombre de los realistas la Carta de Independencia. Entonces, no creo que haya sido alguna vez insurgente. El que firme en representación de una de las partes no le da rango de insurgente. Ese es por apreciación muy personal a este debate que tanto se ha ido últimamente teniendo sobre la insurgencia de Iturbide. Creo que habría que analizar ese punto. Sobre lo otro, bueno, los elementos dogmáticos de la conformación del Estado están presentes. En la Constitución del 24 se establece una república federada con poderes, poder legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, etcétera. Es decir, la parte constitucional que da validez al Estado se ve reflejada también en la Constitución del 24. Recordemos que Agustín de Iturbide estuvo en el 21. ¿Sí?
Entonces, por eso hablo de la Constitución del 24. Son tiempos. La que yo le pregunto. Sí, por eso le contesto. No tanto, Agustín Iturbide no tuvo el... No, él fue nomás un... Ah, ok. Es otra cosa. Son dos temas, perdón. Agustín de Iturbide... agarran la Constitución de la Pacina y la ponen para que fuera la primera de la República Mexicana. La respuesta es porque dentro del derecho positivo nunca tuvo vigencia en todo el territorio. Si tenemos que revisar la que tenía vigencia en todo el territorio, a la muerte de estos insurgentes, la Constitución quedó de lado y la guerra siguió más en el cauce de las armas. A la muerte de Morelos, el mismo Congreso se diluye, de tal manera que la Constitución que se reconoce como vigente es la de las Cortes de Cádiz, que es la que se considera antecedente a la del 24. ¿Sí? ¿Y no hay diferencia significativa? En la conformación del Estado no. O sea, en los elementos de teoría política no. La libertad de ciudadanos. No. O sea, no entiendo más allá. Lo que le puedo decir es, respondiendo rápidamente la pregunta es, ¿hay diferencias sustantivas en la visión de Estado entre el 14 y el 24? Le diría no. ¿Por qué no se reconoce la del 14? Porque le acabo de decir, dentro del derecho positivo no tuvo vigencia. ¿Sí? Más que una pregunta, una precisión. Es indudable la estructura política de Morelos y como ideólogo. Sin embargo, creo que debemos reconocer la participación de Ignacio López Rayón como el iniciador con la Junta de Zitácuaro de un gobierno insurgente o del movimiento insurgente, que si bien es cierto hubo divergencias con el señor Morelos, especialmente como lo explicaba, respecto a que él reconocía al rey, a Fernando VII. Sin embargo, recordemos que Ignacio López Rayón lo primero que le propone en los primeros días que se incorpora es que no se hagan destrozos en las haciendas, y es cuando se comunica con Hidalgo y le recomienda que se incorpore al movimiento. Rayón era un abogado, tenía su formación de legislador. Entonces creo que es muy otro aspecto que poco se conoce de Ignacio López Rayón, es que él asume la jefatura del ejército insurgente a la muerte de los caudillos y tiene que recorrer con 1000 penurias con el ejército. Rápidamente le comparto. Lo que ha dicho no lo discrepamos. Ignacio López Rayón lo dijimos. Ahí te encargo, Ignacio, le dijo en Saltillo el cura Hidalgo, y te encargo que conforme, no te encargo el movimiento porque me voy a morir, te encargo que vayas formando los ejércitos del norte, como le encargó a Morelos meses atrás los ejércitos del sur. ¿Sí? Primer elemento. Segundo, efectivamente López Rayón, por eso lo pusimos como figura principal, mas sin embargo quiso dar lo que vulgarmente o coloquialmente se dice en el argot político, un madruguete. Se colude con Sisto Verduzco y con Lisiaga y se asume como los tres cabecillas de las juntas de Zitácuaro. Una vez que ya estaban consolidados, dicen, vamos a integrar a Morelos porque es el único ejército fuerte que nos queda fuera. Evidentemente Morelos respondió como político, dijo, son 3 votos a 1. Dijo no, que el cuarto sea designado y sale el cuarto diputado, si recuerdo bien, José Manuel Herrera, sale un diputado afín a Morelos y ya luego Morelos entra en la quinta vocalía, se equilibran las fuerzas. No se minimiza la figura de López Rayón, mas sin embargo, por las acusaciones que luego le hacen Lisiaga y Sisto Verduzco en epístolas, es terrible las acusaciones de traición que le dan a López Rayón, los mismos que meses atrás eran sus aliados. No digo que imitamos un juicio tan drástico, solamente digo que al final de cuentas, dentro de este movimiento político, incluso en la disputa López Rayón-Morelos, creo que de alguna manera, a manera de diferencia, no de aseveración,
viene a determinar la captura y posterior muerte de Morelos. De alguna manera influye, porque le restan, ya Morelos luego de Apatzingán le restan poder, sigue como gobernante, pero dentro de una triada, de una terna, es decir, ya no es un gobernante único, le restan la posibilidad de tener decisión de armas y una serie de elementos más. Buenas noches, maestro. Pues, muy agradable escucharla en esta noche, muy completa, lo felicito. Yo nomás quisiera preguntarle, en el contexto del diputado por Nuevo León, el original, vamos a llamarle así, de la Garza, él, tengo la duda si él ya venía ejerciendo alguna diputación en Nuevo León, o iba a ser electo, o tenía alguna representatividad aquí con el gobernador Arredondo, ¿no? Con quien gobernaba Joaquín de Arredondo, Si pudiera nada más ampliar ese contexto. Realmente Juan José de la Garza fue electo, no había sido electo anteriormente, no había diputados en América. Vaya, no había trabajo legislativo en América. Son electos para las Cortes de Cádiz porque Cádiz se amplía a las provincias más allá del océano, viendo la convulsión que estaba viendo acá con los movimientos independentistas. Entonces, como una forma de recuperar control, convoca a diputados de las colonias, no solo de Nueva España, sino de todos los dominios, así van de Sudamérica, de Centroamérica, como van de Nueva España, de tal manera que es electo Juan José de la Garza. No era antes legislador, quedó electo para ese proceso y debía ir a Cádiz a tomar posesión. Bueno, primeramente felicitarlo por su excelente plática, su excelente conferencia, y preguntar, ¿con Morelos realmente será el primer sistema parlamentario en América Latina? Fíjate, muy buena pregunta, no tengo el dato preciso, pero si consideramos que la de México y allá Simón Bolívar al sur son de los pioneros de los movimientos insurgentes, bien valdría la pena retomar esa línea de investigación. No tengo el dato, pero viendo los años puedo pensar que sí es el primer formador de un Estado, es decir, en ese trabajar un Estado. Y hay que decirlo en ese sentido, de día eran balazos, a la luz del quinqué era el trabajo ideológico político. Entonces no tengo el dato tal cual, valdría la pena una línea de investigación sobre esa primicia internacional, pero digo, de ser así sería enorme el descubrimiento histórico. En lo particular le quisimos dar fuerza en Nuevo León porque creo que en el Poder Legislativo de Nuevo León nos ha faltado rescatar la figura histórica de quien, por la circunstancia del contexto, pero del tamaño del personaje, se hermanó históricamente con nuestra identidad. Gracias. Y gracias. ¿No sería lo que dice aquí el señor, no sería mejor un sistema parlamentario para México? Sobre todo por todas las vicisitudes que tiene el gobierno de este país, ¿no? Y el problema que hay, entonces, ¿no sería mejor eso? Bien, lo dejaría la respuesta para una mesa un poquito más politizada, toda vez que es contexto actual. Solamente le podría decir que Giovanni Sartori, en el libro de Ingeniería Constitucional, en el apartado que le dedica a México, considera que el sistema presidencial ha funcionado, falta abrirlo democráticamente. Lo escribió en 2002, era de abrirlo y de establecer lineamientos incluso de reelección, de segunda vuelta y de un semiparlamentarismo. Bueno, nada más para no perderme dentro de la plática, que es un poquito más histórica. Sí le podría hacer la respuesta, pero por respeto a todos, hasta ahí la dejo. Bueno, hay una cosa, por ejemplo,
El primer embajador de Estados Unidos en México fue Poinsett. Cuando entró Iturbide al poder, Poinsett dio una audiencia y le dijo: oye, Estados Unidos quiere comprarte la mitad del territorio. Y Iturbide le dice: eso sería una traición a la patria, en vender más de la mitad del territorio. Y dice: Estados Unidos te recomienda que se haga una república. ¿Por qué? Porque una república es más vulnerable a la influencia americana, como la hemos tenido durante 2 siglos. No quisiera profundizar, nos saldríamos un poquito de... Ese libro se llama La Gran Intriga. No quisiera, me van a perdonar, era teoría política más que otro tema, y saldremos un poquito del contexto. Ya en la sobremesa con gusto lo abundamos. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, bueno, habrá de entenderme que no nos vamos a salir de la fecha histórica ni hablar de un momento distinto y menos traerlo al tiempo presente en ese sentido. Gracias. Con respecto a lo que había preguntado el compañero de adelante, de que si cuando se hizo la Constitución de 1824, que si tuvieron a la vista o en la mente la de 1813 o 14, por lo que yo he leído, tengo entendido de que no, que la que tuvieron en la mente fue la de las Cortes de Cádiz. Fue lo que le respondí al compañero, que la que se reconoció fueron las Cortes de Cádiz, mas sin embargo, si usted lee los elementos constitucionales y doctrinales son los mismos. Entonces quiero pensar al margen, y esta es una respuesta subjetiva, hay que diferenciar lo que es historia de lo subjetivo. Como en todos los movimientos hay elementos de vanidad, y reconocer al antecesor los triunfos a lo mejor no siempre es políticamente correcto, es una hipótesis subjetiva. Lo dejo hasta ese tamaño. Solamente le diría, lo oficial es, toman como válida antecesor las Cortes de Cádiz, porque desde el derecho positivo nunca llegó a reconocerse la Constitución de Apatzingán. Si usted me dice, leo las dos y veo los mismos elementos fundamentales como construcción de Estado, pues le diría así. Bueno, pero por otra parte, también la de Apatzingán fue posterior a la primera de Cádiz, que fue de 1812, ¿no? La de Cádiz de 1812 sí. Vino a operar y estuvieron en el constituyente prácticamente trabajando en paralelo. Por eso hice la referencia de que el sistema electoral de Cádiz fue copiado en Chilpancingo. Sí lo alcanzamos a comentar eso en la charla. Gracias. Bueno, por parte de tres museos queremos agradecerte, Oscar, la colaboración que tuviste con nosotros. Oscar, buen amigo, compañero y colaborador aquí de tres museos. Le agradecemos esta interesante conferencia. Muchas gracias, Oscar, y a todos buenas noches. Los esperamos próximamente. Muchas gracias. Ni la visión política, y lo vamos a ver más adelante. Hay que mencionarlo, en el movimiento insurgente veremos presentes los pensamientos de Rousseau, de Montesquieu y de Robespierre, es decir, los elementos que dan sustento a la República presentes dentro de la conformación del Estado mexicano, y cuando empecemos a leer términos o aspectos concretos de la Constitución, pensarán que estamos hablando de la Constitución actual. Pero avancemos. Nada más a manera de contextualizarlo rápidamente. ¿Dónde se da el movimiento de independencia? ¿Dónde se da el movimiento de independencia? Se da en el centro, son 5, 6, 7 estados a lo mucho, donde se vive la independencia principalmente.
de tal manera que esto nos va a explicar por qué no todas las provincias pudieron mandar al Congreso de Chilpancingo un representante para construir o redactar la Constitución. Esto nos va a explicar por qué en algunas provincias del centro estaba la sobrerepresentación, por llamarle de alguna forma, y el nuevo Reino de León al norte, las provincias del norte y del oriente y del poniente no pudieron mandar, estaban al cargo de los realistas. No les permitieron, vaya, el control político y militar estaba a cargo de realistas, no de insurgentes. Bien, Ramos Arizpe, en 1811, recién desempacado en Cádiz, propone juntas gubernativas, lo que les decía hace un momento. Y el detalle es que en Cádiz el término de junta gubernativa les hizo ruido porque implicaba, de acuerdo a los conceptos, estamos hablando 202 años, junta gubernativa implicaba capacidad de legislar, capacidad para redactar leyes. Así es que les hizo ruido tener en América a la distancia, una provincia lejana, ya con visión separatista y lejana al centro, la capacidad legislativa. Dijeron nada. En el cabildeo, Ramos Arizpe acepta que le llamen diputación provincial, pero no es una diputación como conocemos hoy el concepto del diputado legislador. Es más a lo que podríamos llamar city manager, es un equipo, un cuerpo colegiado que van a definir funciones administrativas, económicas de la provincia de Oriente, de cada una de las provincias. Es un cuerpo colegiado que va a poder trabajar y decidir administrativamente. Y ahí tenemos la imagen de la provincia de Oriente, de Palacio, porque es con ellos con quien se conmemora este efeméride, y qué mejor que la Casa de la Historia para conmemorar el bicentenario de la primera Constitución mexicana. Y aquí los abogados tendremos que definir de si es desde la línea del derecho positivo o desde la línea del derecho constitucional. Aclaro, estamos sustentados desde el derecho constitucional. Así es que es la primera Constitución de nuestro país y el primer documento que define ideología y define la visión de los insurgentes. En fin, con esta introducción, si así les permiten, vamos a entrar de lleno a lo que es la presentación. Es un pequeño índice que me parece de respeto, y aprovecho para decir más un reporte de investigación que una conferencia armada como tal. Lo explico porque muchos de ustedes son investigadores y se exponen distinto. Cuando tú armas una conferencia vas hilarando, vas dándole un sentido determinado. Aquí es un reporte de investigación donde queremos demostrar dos hipótesis. Una de ellas, la primera Constitución mexicana, es la de Apatzingán, y dos, el primer legislador por Nuevo León, José María Morelos y Pavón. Bien, empezamos con el primero de los apartados. La relevancia de la Constitución de Apatzingán es porque es el momento, como lo decíamos hace unos instantes, es el momento en donde la revolución deja de ser una batalla de balas y de sangre, perdón por el término, para convertirse en una batalla ideológico y política. Es el momento en donde la insurgencia adquiere una figura filosófico y de teoría política dentro del movimiento de la Revolución de Independencia. Es donde se plasman por primera vez elementos como soberanía, como garantías individuales. Es decir, iremos viendo todos estos elementos a lo largo de la presentación, pero queremos iniciar diciendo por qué de la importancia. Es el bicentenario del decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, conocido como Constitución de Apatzingán. El nombre oficial, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, y bueno, el nombre conocido, Constitución de Apatzingán. Entramos a los términos, a los temas, y dentro de estos temas
para poder hablar de la Constitución, cómo se dio, por qué legisla Morelos por Nuevo León, por qué los insurgentes que participan son quienes establecen, vamos a un apartado de contexto histórico. Dentro de ese contexto histórico, rápidamente, porque ustedes profesionales de la historia conocen esto muy bien, solamente para contextualizarnos, hay tres grandes etapas. Un diputado que iba a ir a legislar a Cádiz, el detalle es que no alcanza a llegar. Las fuentes, Ramos Arizpe en sus documentos, Lucas Alamán, que refiere a Ramos Arizpe, establecen que nunca llegó a Cádiz porque murió en el trayecto. Esa es la información que hay respecto a Juan José de la Garza, el que fue diputado electo. Entonces no alcanza a legislar, nunca llega a Cádiz. Miguel Ramos Arizpe hubiera podido ser el primer legislador porque estando en Cádiz dice, oiga, no llegó nadie por hoy Tamaulipas, Nuevo León, Texas. Yo estoy de aquí de Coahuila, yo conozco la región, voy a representarlos. Y propone ser él el representante de Nuevo León ante las Cortes de Cádiz. Le dicen, sereno, tranquilo. No le autoriza que sea el diputado, el representante de Tamaulipas, de Nuevo León. De tal manera que él va a plantear dentro de su propuesta, y lo vamos a ver unos minutos más, él va a plantear una diputación, unas juntas a las que le terminan llamando diputación provincial y que también puede prestarse a confusión por el término de diputación. Pero antes de entrar a ese punto, estos elementos nos permiten contextualizar. Para 1812, estamos hablando Cádiz. ¿Qué tiene que ver Cádiz con Chilpancingo? Para 1812, López Rayón dice, vamos a ir construyendo un gobierno del movimiento, y se designa a él, Sixto Verduzco y Lisiaga, se convierten en los tres congresistas de las juntas de Zitácuaro. Entonces dice Morelos, va, ¿de acuerdo? Van y le dicen, oye Morelos, vete a ocupar el cuarto lugar. Dice, vamos viendo, es mejor que vaya surgiendo electo. Y surge alguien afín a Morelos para ocupar la cuarta vocalía. La Junta de Zitácuaro no tiene fuerza, hay disputas al interior. El mismo Lisiaga y Sixto Verduzco terminan enfrentados para 1814 con Ignacio López Rayón y aliados con José María Morelos. Si se dan cuenta, estamos hablando de una historia política. Estamos viendo la visión política del movimiento de insurgencia. En ese sentido, la Junta de Zitácuaro dice, pues vamos a trabajar para ir conformando la nación. Y se suma incluso Morelos, mas sin embargo el liderazgo de López Rayón nunca tuvo la fuerza para conjuntar en el movimiento de independencia. Y lo relevante aquí es que siempre ubicamos a Morelos en la segunda etapa y como que se da una sensación de distancia entre primera y segunda. Morelos se suma al movimiento insurgente a un mes y 4 días de haber iniciado la revolución de independencia. No es distante un movimiento de otro. Se hace distante cuando ya en 1811 mueren Hidalgo y Allende y asumen el liderazgo López Rayón y José María Morelos y Pavón, que dicho sea de paso, de esa disputa política por el poder derivan una serie de acontecimientos que si no se han dado, a lo mejor el movimiento hubiera tenido un cauce más rápido y menos radical. ¿Por qué? Porque en su momento, en 1810, Hidalgo le dice a Morelos, te encargas, ahí te encargo Morelos, te encargas de los ejércitos del sur, y a Rayón en Saltillo le dijo, te encargas de formar o de coordinar los ejércitos del norte. Ya Hidalgo tenía la visión de dos grandes generales para el movimiento armado. Quiero, y esto es hipotético porque no hay el elemento, quiero presuponer que él, al regresar dice, me quedo
al frente de los ejércitos del centro del país. Entonces ya tendría una estructura nacional. No se puede concretar porque él fallece, y como López Rayón dijo, a mí antes de morir me encargó la revolución, yo soy el jefe, ¿no? Así es que ahí es donde va a iniciar la disputa entre el jefe de facto y el jefe de nombramiento. El jefe de facto, el que tenía la fuerza militar, una guerra, y el que tenía la encargatura del despacho. Bien, dentro del contexto histórico, ya vimos fechas, momentos, tenemos que entrar al elemento Constitución de Cádiz. Y esto es bien importante, porque luego de aquí va a derivar por qué sí es el primer diputado, no solo el legislador, el primer diputado. Las Cortes de Cádiz se dan en un contexto europeo en donde la corona española necesita reforzarse, pero el movimiento insurgente de América ya estaba en efervescencia. Así es que abren a diputados de América, de este lado del océano, los espacios para las diputaciones, y convocan a elecciones. Esto es importante porque se da un sistema electoral dentro de las Cortes de Cádiz, que luego va a ser copiado por el Congreso de Chilpancingo. Y las Cortes de Cádiz, la provincia de Oriente, concretamente el Nuevo Reino de León, sí elige a un diputado. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al Museo del Noreste, a esta conferencia titulada Constitución de Apatzingán, cimiento del Estado mexicano. Muchas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida al maestro Óscar Tamés Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me voy a permitir leer una breve síntesis de su vida. Maestro normalista, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, licenciado en Educación, con maestría en Educación, campo formación docente por la UPN, Universidad Politécnico Nacional. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Funcionario público estatal y municipal en diversos cargos. Obtuvo el premio Francisco Cerda en 2008 al mejor editorialista del año. Obtuvo la medalla Rafael Ramírez al mérito docente. Es miembro de la Asociación Estatal de Periodistas en Nuevo León. Es miembro también de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Nuevo León. Consocio de la Sociedad Nacional de Historia, Geografía y Estadística. Periodista en monitorpolitico.com y editorialista decano en Café Político, banda de radio 1230 de AM. Y es autor de diversos ensayos históricos sobre la independencia mexicana, la Revolución Mexicana, y especializado en la metodología de la investigación histórica de la historia del tiempo presente. Los dejamos con el maestro Óscar Tamés Rodríguez. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, doctora, compañeros, historiadores, compañeros de los espacios donde laboramos, amigos de la historia. A todos ustedes, gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias a los amigos de la historia, historiadores que nos siguen por canal de televisión, por internet. Luego a veces olvidamos agradecerles a ellos también. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, y trataremos de hacerlo lo más ameno, y si les parece, porque espero se despierten inquietudes, se despierten dudas. Al final las anotamos y al final las tratamos de profundizar todas ellas, y si podemos las respetamos. Entonces, muchas gracias. Estamos en el día importante, cumbre desde la visión político-ideológica del movimiento de la Revolución de Independencia. Ustedes habrán visto en diferentes medios la relevancia nacional que tuvo este efeméride, y bueno, aquí reconocimiento, respeto y agradecimiento a 3 museos, a MUNE, Museo de Historia, Museo